Si el abogado de imputados corruptos dice que no les genero confianza, creo que debo sentirme halagado, dado que la confianza que yo le puedo generar en ese aspecto al sector contrario, a la parte contraria, a los hechos pues que se vienen investigando, es lo mejor, ¿no? Todo este escándalo desatado por la publicación de las declaraciones de Karelyn López ante la Fiscalía de Lavado de Activos, digamos, ha salpicado por todos lados. Y parte de la declaración se refiere al fiscal Omar Tello, al fiscal coordinador de la Fiscalía Anticorrupción y a la propia fiscal de la Nación. Pero esto fue lo que dijo ayer César Nakazaki sobre este tema. Adelante, por favor. Yo, no por otra persona, tengo profundas sospechas de la actuación del sistema anticorrupción, principalmente el fiscal Tello. Un fiscal que ya hemos comentado por el antecedente de Richard Cisneros. Un fiscal que todos conocemos por el tema de los dinámicos, que era muy lentito, que hace poco ha sacado una norma que dice que es correcta, que todos tienen que pedirle permiso. Si él no deja trabajar a sus fiscales, la fiscal Córdoba va a pelear llevando diligencias al Palacio de Gobierno, la quiere callar. Entonces, mientras que Tello esté en las fiscalías anticorrupción, no hay ninguna garantía. Bueno, eso es lo que dijo César Nakazaki. Y estamos enlazados ahora vía Zoom precisamente con el aludido, con el fiscal Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción. Doctor Tello, muy buenos días. Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación y sobre todo pues para poner en claro lo que se dice. En principio, si el abogado de imputados corruptos dice que no les genero confianza, creo que debo sentirme halagado, dado que la confianza que yo le puedo generar en ese aspecto al sector contrario, a la parte contraria, a los hechos pues que se vienen investigando, es lo mejor, ¿no? O sea, creo que desde ese punto de vista, si partimos desde ahí, creo que es bueno. Ahora, ¿por qué no resulta satisfactorio para él de repente que esta situación se pueda dar de acuerdo a sus conveniencias? Indica pues que de acuerdo a lo que se especula, de manera muy falsa también respecto al caso de los dinámicos, que se ha cubierto por la prensa en innumerables ocasiones, es algo que también es falso y que se ha desvirtuado por la propia declaración de la fiscal encargada, Bonnie Bautista. Ella en un programa dominical y constantemente ha dicho que no me comunicó absolutamente nada de esta intervención, sino hasta después de las elecciones, ¿no? ¿Cuál es la pretensión justamente de cierto sector? Que el operativo se efectúe antes de la segunda vuelta, con intereses, supongo yo, distintos a los que nosotros tenemos, que es de investigar. Si la doctora Bautista dispuso que el operativo sea después, tuvo sus razones. Pero el hecho es que este operativo fue exitoso, pese a que Perú 21 filtró la información, como todos lo saben. El operativo se dio dentro de la fecha determinada y fue exitoso como lo han sido todos nuestros operativos de hace muchos años. Ahora, mucha gente, Lucas, está interesada en que nosotros no sigamos investigando. ¿Por qué? Porque las investigaciones que iniciamos hace unos años ha generado un abanico de líneas de investigación que alcanza ya a altos sectores, a poderes económicos y políticos que están preocupados. Hay que tener en cuenta también que en un momento determinado nosotros ya hemos efectuado allanamientos, hemos efectuado una serie de detenciones preliminares a todo tipo de personajes de la política, a todo tipo de funcionarios, del Ejecutivo, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, del MEF, de todos los lugares. Gobernadores regionales se encuentran entre las rejas, alcaldes municipales, provinciales se encuentran entre las rejas. Esa efectividad de los fiscales anticorrupción, si bien es cierto no son mediáticos porque ellos no salen a la prensa a declarar de esa manera, se ven plasmados en los resultados objetivos. 1.212 sentenciados solo el año 2021, Nicolás, por los fiscales anticorrupción. Esos son logros. Ahora, no estamos hablando simplemente de procesos. ¿Qué es lo que dice? O por otro lado. Sí, perdón, termine, sí. No, por otro lado, Nakazaki dice, pues se refiere a que uno es lento para actuar. El caso Cisneros, por si acaso, para conocimiento todo, ya tiene acusación. En menos de un año ya tiene una acusación. Ese caso es el caso
que dirigió la doctora Yani Sánchez. Entonces, ella es la que ha iniciado y ha acusado al señor Cisneros y a un grupo de funcionarios más. O sea, no sé a qué lentitud se refiere. En nuestros casos avanzan en la medida de las posibilidades, pese a que no contamos con el apoyo del Ejecutivo para fortalecer el subsistema anticorrupción. Y no desde este año, sino desde años anteriores. Ahora, ¿qué es lo que dice Karelin López? El sobrino del presidente, Roosevelt Oblitas, se reúne con Karelin López el 28 de noviembre del año 2021, al costado del restaurante Siete Sopas, cerca del edificio El Dorado. Se supone que está acompañado de una persona a quien lo presentaron como primo del fiscal coordinador de funcionarios Omar Tello. Es decir, lo que dice es que Karelin López y el sobrino del presidente se reunieron con un primo suyo que teóricamente iba por encargo de usted. Da las características físicas, era alto, corpulento y con una fisonomía parecida a la del coordinador anticorrupción. Según refiere Karelin López, en dicha conversación le dijeron que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo, que no dijera nada. Además, agregó, todo iba a estar tranquilo y que el presidente Castillo se iba a reunir con la número 1, en alusión a Zoraida Ábalos, pues la mencionaron en esa conversación. Y le dijeron que esto iba a morir en 5 años, que no iban a investigar a su tío, y se refiere a que no lo iban a investigar durante su mandato, y que además no iba a pasar nada. Eso es lo que dice, en resumen, ¿no? Porque lo dice en extenso, pero en resumen dice eso. Teóricamente, Karelin López lo que dice es que a través de un primo suyo es que ha tenido relación con usted de alguna manera, que era como el emisario que iba de parte de ustedes. La respuesta merece 2 partes. Uno respecto a la investigación y uno respecto a lo que señala esta señora. Respecto a lo que señala esta señora, yo no tengo contacto con primos, ¿no? Y mis primos no tienen las mismas características que yo tengo, ¿no? Tienen otras características. Pero en principio eso es algo que ni siquiera tiene que ver, porque cualquier persona puede presentarse y no pueden decir que es el primo de tal persona. Dígame el nombre de esa persona. ¿Quién es esa persona que dice ser mi primo? ¿Cuál es el vínculo que tiene conmigo? O sea, ¿cómo yo puedo verificar o por lo menos creer que una persona simplemente, o que una persona es mi familiar y menos que tiene influencia sobre mí en un almuerzo, en una, no sé qué cosa lo que ha habido, indicando simplemente que es una persona desconocida, ¿no? Porque ella ni siquiera lo identifica. Yo rechazo categóricamente 2 cosas. Primero, yo no tengo ningún vínculo con el señor presidente ni con la gente de su entorno. En un diario, en un programa de Canal N, el conductor Gino Ghibellini le pregunta a la señora Cecilia Valenzuela y le dice si han encontrado en la investigación, y ella le dice que están investigando, pero que hasta la fecha no encuentran ningún vínculo que yo tengo con ese señor, pero que ella tiene derecho a especular. Y en base a esa especulación es lo que suelta toda esta cadena de comentarios. Yo me pregunto si el periodismo objetivo trabaja bajo eso. Nosotros cuando especulamos tenemos que ir a la fuente a investigar y a través de la investigación encontrar evidencias reales objetivas. Esas evidencias nunca las van a encontrar porque no existe, Nicolás. No existe ningún acercamiento ni aproximación al señor presidente ni a su entorno. ¿Y qué cosa es lo que resta? Simplemente inventar. Por otro lado, cuando dice que esta señora que yo tengo un primo. Yo lo he dicho muchas veces, yo no tengo familiares cercanos, no tengo primos que haya conocido o visto hace muchos años, ni siquiera meses, Nicolás, años que no los veo, por el trabajo, por muchos motivos, pero no me reúno con ellos. Entonces, eso es falso, no van a encontrar tampoco ninguna fotografía, video, audio, comunicación en la que yo esté conversando, hablando con un primo. Ni siquiera te digo respecto a lo que se me vincula de tratar aspectos relacionados a mi trabajo. Si ni siquiera van a encontrar ninguna comunicación de tipo familiar, con eso ya digo todo. Entonces, ¿qué cosa? Nuevamente mentira tras mentira. No va a encontrar nada contundente. Pero hay 2 cosas que... perdón. Por último... Sí, y respecto a la investigación, nuestras investigaciones, porque dice que dudan que nuestras investigaciones estarían siendo manejadas o controladas, según la versión que menciona.
Hemos hecho 3 intervenciones a Palacio de Gobierno. La investigación del doctor Guamán, la investigación de la doctora Cesenaro y la investigación de la doctora Córdoba. Esas 3 investigaciones han sido apoyadas por el sistema, por la Coordinación Nacional, por mi persona. Y cada una de estas investigaciones ha sido sin que se filtre información y obteniéndose los resultados que se han obtenido. Es obvio que estamos pisando callos, es obvio que somos una piedra en el zapato para muchos. Pero hay dos cosas que sí son ciertas. La primera es que la fiscal de la Nación sí tomó la decisión de que no se investiga al presidente hasta el final de su mandato sobre estos hechos que son materia de esta discusión. Y en segundo lugar, que esta aspiración o intento de colaboración eficaz no es la primera vez que ocurre con Karelyn López. Ella habló con una fiscal anticorrupción que, por lo que entiendo, poco menos que la maltrató. Le puso como condición que se declare culpable antes de escucharla. Y por eso es que supuestamente esta colaboración termina haciéndose no en las fiscalías anticorrupción, sino en las fiscalías de lavado de activos del equipo especial, que es donde se está procesando esta colaboración. ¿Por qué? Con respecto a la primera parte de la pregunta, Nicolás, yo hablo respecto a mí, respecto a los hechos que se me vinculan supuestamente a través de un primo que no sabemos el nombre y nada de ello. Yo hablo respecto a lo que a mí atañe. Respecto a los demás, cada uno sabrá decir qué cosa es lo que hay, qué cosa es lo que existe, si hay evidencia o no hay evidencia. Pero déjame decirte también que la Fiscalía de la Nación no me ha comunicado en ningún momento, ni se ha inmiscuido tampoco, como yo tampoco lo he hecho, y los fiscales del caso pueden dar fe de ello, porque ninguno va a decir lo contrario, que hemos estado manejando las investigaciones. Si hay un tipo de acercamiento, un tipo de responsabilidad de otros personajes, cada uno deslindará su responsabilidad. Vuelvo a repetir, yo hablo respecto a mi trabajo y por eso es lo que estoy acá. Respecto a lo segundo, Nicolás. Pero detengámonos acá un segundo. O sea, usted nunca ha hablado del tema de la investigación sobre, digamos, el despacho presidencial y las implicancias que podría tener Pedro Castillo con la fiscal de la Nación. No, Nicolás, no hablo. Y se emiten informes. La Fiscalía de la Nación tiene una agenda muy copada. Todo funcionario de alto nivel tiene una agenda muy copada. Cuando yo he hablado de aspectos logísticos, ¿no? De cómo es que se hay que surtir de más fiscales y dentro de esto también, como es obvio, de lo necesario que implica para el subsistema anticorrupción tener más fiscales. Que, por cierto, me están dando a cuentagotas porque entiendo también que el presupuesto que se ha sido asignado al Ministerio Público es la tercera parte. Y eso también se ha explicado. Y es más, en tu programa muchas veces hemos dicho que es necesario fortalecer el subsistema anticorrupción para los éxitos que debería tener. Yo me siento muchas veces atado de mano cuando un fiscal requiere de apoyo y no podemos brindarlo. Los fiscales tienen que salir, Nicolás, a veces 3 días para una diligencia fuera de su despacho, desatendiendo las obligaciones que tienen en el mismo. ¿Pero por qué? Porque tienen que hacer los operativos. Hemos tenido últimamente problemas hasta con los viáticos. Les pagan después de un mes. Hemos tenido que viajar en un Antonov últimamente. ¿Por qué? Porque no tenemos para los pasajes. Entonces hay muchas complicaciones en el sistema anticorrupción que deberían realmente apoyarnos, en su lugar está criticándonos. Y eso parte del Ejecutivo. Pero ahora, ¿por qué no quieren que investiguemos? Pero la pregunta es, ¿por qué la colaboración eficaz de Karelyn López se presenta ante la Fiscalía de Lavado de Activos y no ante la Fiscalía Anticorrupción? Y entiendo que esto tiene que ver con la receptividad que tuvo de parte de la Fiscalía Anticorrupción en un primer momento. Esa es la segunda parte de la pregunta y voy a responderla. A ver, la fiscal Cesenaro, hasta donde tengo entendido, informó solo sobre los alcances de la colaboración. Un colaborador, para ser colaborador, tiene que aceptar los hechos que se le están imputando. Es por eso, y no lo digo yo, lo dicen todos los que han tratado el tema de la colaboración, la delación, un colaborador es un delincuente que cambia la información que presenta para lograr una impunidad, una reducción de pena y todo lo demás. Eso es así. O sea, que alguien diga lo contrario es falso. Un colaborador no es que enarbola la bandera de la justicia, que es un aliado de la lucha contra la corrupción de mutuo propio. No, eso es falso.
Es un delincuente porque acepta los cargos, que quiere brindar información para beneficiarse. O sea, en este momento Karelyn López, la definición de Karelyn López desde el punto de vista procesal es que es una delincuente. Si se está acogiendo a la colaboración eficaz, debe aceptar los cargos. Ese es un requisito. O sea, debe aceptar que ha cometido el delito. Y como tú dices, todo colaborador, al final de cuentas, tiene que ser un delincuente. Si no, ¿cómo es que negocia? Por tanto, lo que se dice cuando la doctora Cesenarro le dice a ella y le explica cuáles son los alcances, le va a tener que decir, yo no estuve presente en la reunión, pero puedo conocer que definitivamente si se presenta un colaborador le va a tener que decir, señora, usted sabe cuáles son los alcances, usted tiene que declararse culpable o responsable de los hechos que está mencionando, que se le menciona a usted. Y es en base a eso que se inicia la colaboración. Ahora, y esto se ha dado en muchos casos, Nicolás. Hay muchos operativos donde vienen las personas y dicen, quiero entregar información. Ok, se recibe información y quiero ser colaborador. Usted no puede alcanzar la condición de colaborador. Será testigo protegido si es que no tiene ninguna, si usted no acepta los cargos y quiere brindar información, lo acogemos como testigo protegido. Pero como colaborador, no se puede. Se estaríamos yendo en contra de la esencia misma de la colaboración. Y eso es lo que habría pasado, tengo entendido, porque la fiscal Cesenarro emitió un informe a mi despacho indicando justamente, a raíz de que ya todo el mundo estaba indicando que había una colaboración, la doctora Cesenarro envió un documento, ¿no?, indicando de que esto no había sucedido, no habían iniciado ningún proceso de colaboración. No hay una contraposición acá, es decir, las fiscalías anticorrupción tienen abierto un proceso sobre el despacho presidencial, ¿no es cierto?, sobre todo lo que ocurrió ahí, que incluye a Karelyn López, a Bruno Pacheco, a Samira Budayev y a otras personas, ¿no es cierto? Pero simultáneamente o paralelamente hay un proceso de investigación que entiendo que tiene que ver con el tema de presunción de lavado de activos, donde se está produciendo una colaboración, donde se está implicando a estas personas. O sea, ¿en manos de quién? O sea, ¿van a seguir paralelamente o en determinado momento se va a tener que definir quién hace esta investigación? En colaboración eficaz siempre, Nicolás, quien tiene la competencia para investigar es aquel que debe conocer de la colaboración y es quien debe corroborar porque son actos de investigación. Y esa investigación ya está siendo llevada por los fiscales anticorrupción. Que exista un dicho de la fiscal o exista un dicho de esta persona en otra instancia, lo que debiera hacer es remitir esa colaboración como siempre se hace. Ese es el procedimiento regular. Ahora bien, lo que se dice en un momento determinado es que nosotros, por ejemplo, no ofrecemos la garantía. ¿La garantía para qué? La garantía porque esta es una negociación. Los fiscales anticorrupción actúan de manera tranquila, reservada y muestran los logros que acabamos de mencionar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un hecho primordial. Se le cuestionaba al doctor Guamán sobre la incautación de los $20,000. Ese extremo de la investigación ha sido remitida a Fiscalía de la Nación y Fiscalía de la Nación ha formalizado, ¿no?, ha acusado al señor Bruno Pacheco, ¿no?, de manera inmediata, ¿no? Entonces, si esta situación se da así por enriquecimiento ilícito, entonces ha formulado los cargos. Entonces, si es que esto se da así, ¿dónde está la lentitud? Se actúa de manera pronta. Pero ¿Dónde está la protección contra el grupo ejecutivo? Se actúa de manera rápida. Yo tengo una pregunta muy puntual. Ustedes van a reclamar que toda la información, porque el propio César Nakazaki ha dicho que en realidad lo que ha dado son líneas de negocios, es decir, ha sido sorprendente, ¿no? Porque el abogado del aspirante a colaborador como que le ha bajado la llanta a su propia colaboradora, pero en fin, se lo preguntaremos directamente a César Nakazaki. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Ustedes van a reclamar que toda la investigación, incluyendo la colaboración de Karelyn López, quede en manos de las fiscalías anticorrupción. Nicolás, es obligación. Nosotros consideramos siempre una colaboración es reservada y como tal es obligación del fiscal que conoce de manera reservada remitir la información a quien es competente. Nosotros no podemos ir y solicitar información porque, si bien es cierto, esto se ha dado a conocer, se conoce mucho, el mismo abogado ha salido a hablar, o sea, hay mucha información dispersa. Nosotros ya veremos cómo nos vamos orientando las investigaciones. Cada uno de los fiscales tiene la atribución de ir viendo cómo va orientando sus propias investigaciones en función o en mérito al artículo 5, a la autonomía de justamente de la función que tiene.
pero la obligación principal es de aquel que recaba la información de un colaborador eficaz, claro, y sabe que esa información tiene relación con un hecho delictivo que ya se están investigando. Por lo tanto, es obligación de los fiscales que conocen de la colaboración mantener en reserva y remitir dicha información a los fiscales que están investigando del sistema anticorrupción, que es lo que debiera darse. Para que ustedes tomen el control del asunto. Exitosa. Es decir, ¿dónde va a ocurrir el proceso de corroboración de las declaraciones de esta aspirante a colaboradora? Los procesos de corroboración debieran ocurrir sobre quienes son competentes. Es decir... Y los competentes, nosotros. Porque los sistemas... ¿Por qué? Porque se supone que aquel que tiene la competencia, por eso la ley establece una competencia, la ley y el reglamento establece competencia. Usted es competente para investigar estos hechos. Usted es competente. Si no, si todo el mundo fuera... pudiera atribuirse, yo entiendo. Sí, solo para terminar la idea. Sí. Si todo el mundo quisiera atribuirse competencia, entonces todos los fiscales pudieran conocer todo. Vamos a ver fiscales de tráfico de drogas investigando delito de corrupción. Vamos a ver a un fiscal de anticorrupción investigando de repente tala de árboles, delito medioambiental. Eso no puede suceder. La competencia ahora, el problema, doctor la función Tello, uno de los funcionarios. Claro, pero el problema, doctor Tello, en este caso puntual, es que una de las referencias que hay que corroborar es la que se refiere usted y a la doctora Zoraida Ábalos. Entonces, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿usted se va a hacer cargo de una investigación donde se debe corroborar si las cosas que se dicen sobre usted son ciertas o no? ¿Cómo se maneja ese tema? No, usted se tiene que inhibir. Eso no es así tampoco. A ver, hablemos un poco en estas cosas de manera clara. Cada fiscal es autónomo en el ejercicio de sus funciones. Que los fiscales coordinen con la Coordinación Nacional para los operativos, para llevar a cabo ello, no significa que yo esté inmiscuyéndome en las investigaciones. Eso no debe ocurrir ni va a ocurrir. No va a haber ninguna queja de un fiscal en que diga que yo me estoy inmiscuyendo en su trabajo, porque cada uno es autónomo, independiente en el ejercicio del mismo. Y es por ello que esta garantía de la autonomía garantiza a sí mismo que esta investigación se dé de manera transparente dentro, con la reserva del caso, dentro de cada despacho. O sea, cada fiscal tiene ese ámbito de protección que le da la norma para investigar sin darle cuenta al fiscal superior, a la fiscal de la nación. Y es como se ha venido dando. Lo segundo, cuando habla la fiscal de la nación ve por todo el subsistema, o sea, es jefe de todos nosotros, pero cada uno de nosotros sigue siendo independiente. Entonces, no es ahora, y respecto al cuestionamiento que se me pretende hacer, nuevamente volvemos a lo mismo. Un primo que no se dice el nombre, un primo que es fácil tildar a alguien o decir algo. Pasando, doctor Tello, usted ya no está hablando como coordinador de las fiscalías anticorrupción. Usted está hablando como una persona aludida por un aspirante a colaboración eficaz que le está atribuyendo hechos que implicarían una grave violación, una grave infracción a sus funciones. Entonces, ¿quién va a investigar? ¿Un fiscal que depende de usted? En principio, Nicolás, no me atribuyen nada. No me atribuyen, no dicen yo he hablado, yo me he contactado, no dicen que yo me haya podido efectuar algún acto. No se menciona nada. Y vuelvo a repetir, porque eso no existe. Pero ¿no le parece a usted que en aras de la transparencia sería, digamos, mejor en todos los sentidos que este proceso de corroboración de esta colaboración la conduzca es decir, donde se ha presentado la colaboración, que es la Fiscalía de Lavado de Activos, que deberían ser ellos? Es una cuestión de competencia, Nicolás, y los fiscales anticorrupción no están involucrados ni siquiera en el dicho que se menciona. ¿Sabes cuál era la estrategia que empleaban algunos abogados anteriormente, con el código anterior, y aún lo siguen empleando? Quejar a los jueces y a los fiscales. Y cuando ocurría la queja, ¿qué cosa es lo que decían? No puede investigarme porque tiene una queja contra mí. Eso ya ha quedado establecido en innumerables jurisprudencias. Eso no es válido. No es válido el argumento que se menciona. Sino fácilmente cualquiera puede decir, a ver, primero con el caso de la colaboración y luego respecto al otro. Fácil se podría implicar a una persona simplemente con una denuncia, sin actos de corroboración, sin actos de investigación, y que es lo que se ha hecho, sin ninguna corroboración, y decir que eso es válido.
O sea, no podemos saltarnos, eso es un procedimiento. eso está Recién claro. estamos en la parte inicial donde alguien... Pero justamente por y eso. eso es corroborado. No, está claro. Bueno, está claro que hay una controversia sobre esto, ¿no? Yo le agradezco mucho, doctor Tello, por atendernos. Ha sido usted muy gentil. Ha sido Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, que ha estado con nosotros.